La encontramos hoy en el Evangelio según Mateo, Evangelio según San Mateo, y también en el libro de los Hechos, los últimos versículos del libro de los Hechos. Y en Mateo en dos lugares, en el capítulo 10 y también en el capítulo 24. Mateo 10, donde leeremos una parte del versículo 5 y entonces a partir del 16. Mateo 10, leyendo parte del versículo 5 y después a partir del 16. Y si tenéis una Biblia que tiene títulos en negrita, que se le han dado a los distintos párrafos, podéis ver que se trata de la misión de los 12, cuando el Señor Jesucristo envía a los 12 a que prediquen el Evangelio por las diferentes ciudades y lugares de Israel. Y así es que dice el principio del versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. El versículo 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y también en Mateo 24, leemos a partir del versículo 3. Mateo 24, a partir del versículo 3. Bueno, leeremos a partir del 1. Así tenemos el contexto de las palabras de Jesús. 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quisiera leer este versículo de nuevo, pero un poco como creo que se hubiera leído por quienes leían en aquel tiempo el texto del Evangelio de Mateo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el territorio conocido y habitado, para testimonio a los gentiles. Y entonces tendrá lugar la culminación. Porque esta es la idea que hay en este versículo. Claro, nosotros lo leemos de acuerdo a nuestra idea de las palabras, pero los que leían en aquel tiempo hubieran entendido así. Y por último, leemos en el libro de los Hechos los últimos versículos del libro a partir del versículo 30, los dos versículos. Hechos 28, versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Es palabra de Dios. Le damos gracias por ella. Oremos. Dios nuestro, una vez más, ante las Escrituras, pedimos que seas tú quien dirija nuestros pensamientos, quien dirija mis palabras y sobre todo, Dios, que seas tú por el Espíritu Santo, por tu gracia, por tu misericordia, quien aplique la enseñanza de tu palabra a nuestras vidas, de modo que estemos preparados para toda buena obra, esas obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero también, oh Dios, para que como tu siervo Pedro exhortó a los lectores de su carta, estemos preparados para dar una respuesta, una razón de la fe que tenemos. Porque creemos como creemos y saber comunicarlo bien. Te damos gracias por el privilegio que tu Iglesia recibió y sigue recibiendo hoy de ser colaboradores de Dios en la extensión de su reino. Y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Esta semana se me ocurrió preguntarle a Google que me diera algunas ideas acerca de qué son las tareas interminables. Y esto es lo que me ha dicho. No voy a decir todo lo que me dijo porque casi me da el sermón de hoy, pero esto es lo que, peor todavía, que esta mañana se me ha ocurrido preguntarle específicamente cuál es la tarea interminable de la Iglesia, y realmente me ha asustado un poco porque he pensado, al final esto nos va a sustituir a todos. Solo habrá que poner aquí una pantalla que hable. No creo que sea así, pero la verdad es que está bastante acertado. Esto es lo que me dijo. Las tareas que nunca se acaban se refieren a aquellas actividades cotidianas que por su naturaleza repetitiva o su constante aparición parecen infinitas, como el trabajo doméstico o la gestión de un proyecto. Para manejar estas actividades es útil establecer objetivos claros, priorizar tareas, eliminar distracciones, descomponer tareas grandes y evitar la perfección, lo que permite avanzar y reducir la sensación que nunca terminan. Bueno, unos cuantos versículos aquí y allá. Creo que realmente podríamos usar estas ideas para hablar de la misión permanente de la Iglesia. El domingo anterior empezamos a considerar este tema al terminar nuestras observaciones en el libro de los Hechos en conexión con la misión de la Iglesia, y me quedé para empezar la segunda parte, y así lo hacemos hoy. Pero antes un poco rápidamente de lo que dijimos el domingo anterior. Lucas ha escrito, ¿no?, como la misión de la Iglesia, la misión que fue dada a los discípulos, en principio se ha cumplido. El Evangelio ha alcanzado todo el oicumene, todo el imperio romano. Más aún cuando ha llegado, como Pablo escribió,
a la misma casa de César. Todos los santos os saludan, le escribe a los filipenses, y mayormente los que pertenecen a la casa del César. Y también a los colosenses pudo escribir estas palabras acerca del Evangelio, el cual ha sido predicado en toda la creación, a todas las criaturas debajo del cielo. De ese Evangelio yo, Pablo, llegué a ser ministro. Y así, el final del libro de los Hechos, de alguna manera, nos describe cómo esto llegó a ser una realidad. La misión que los discípulos recibieron de Jesús, que desde el punto de vista humano parecía una misión imposible, se ha hecho una realidad, ha sido hecha misión posible. Y vimos algunos aspectos del ministerio del apóstol Pablo en Roma y el desenlace de su detención, de aquel primer, como llamamos, encarcelamiento en Roma. Muy probablemente, como mencioné, tras ese primer encarcelamiento el apóstol Pablo fue puesto en libertad. Cuando pensábamos en lo que nos dice Lucas al final del libro de los Hechos, vemos que la condición de Pablo, que el encarcelamiento de Pablo era muy especial, era singular, era realmente lo que definiríamos o nos referiríamos hoy en día como un arresto domiciliario, vigilado, por supuesto, por un guardia, por guardias que se turnarían, pero como arresto domiciliario. Dice, como hemos leído, que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. No solo los recibía, sino que tenía libertad para predicar el reino de Dios. Aquello por lo que había sido acusado, tenía libertad de predicarlo abiertamente y sin impedimento. Y la razón, como mencioné, es que bueno, los que le habían juzgado anteriormente, las autoridades romanas que le habían juzgado anteriormente, específicamente, ya al final para llevarlo a Roma, Festo, el gobernador romano y el rey Agripa, básicamente concluyeron, mira, no sabemos ni qué poner en la acusación, no sabemos qué poner en los términos de acusación, porque no encontramos nada que este hombre haya hecho que sea digno de muerte. Y siendo así, es muy lógico, muy coherente pensar que de esa primera detención, de ese primer encarcelamiento, Pablo fue puesto en libertad, como él mismo, aunque sin asumirlo, esperaba. Escribiendo a los filipenses les dice que espera ir a verlos pronto, y a Filemón, aquel hombre que él conocía, era un buen amigo, le dice, oye, prepárame un cuarto porque voy a verte, prepárame una habitación. Entonces Pablo estaba bastante confiado. Las decisiones que se habían tomado acerca de él no permitían de ninguna manera que un ciudadano romano como él se le mantuviera en la cárcel cuando sus jueces habían dicho, no hay razón para que ni siquiera tenga que apelar a César. Aquello que de alguna manera mencionamos y hemos ido viendo es cómo la misión de la Iglesia ha ido cumpliéndose. Y cómo la misión de los discípulos, la misión que los discípulos recibieron, se ha ido haciendo una realidad más cuando, según nos dicen, no solo autores de la antigüedad, sino Pablo mismo en sus deseos, en los diferentes viajes que seguramente hizo después de ese primer encarcelamiento en Roma, y una tradición muy antigua de la Iglesia, Pablo llegó con el Evangelio hasta España. Es muy posible que, como sucedía en Roma, el Evangelio hubiera llegado ya antes que el apóstol. Porque en Roma, recordad que la carta a los romanos, Pablo la escribe sin haber estado allí. Y la escribe a una iglesia sólida, a una iglesia bien establecida. Definitivamente, la misión imposible ha venido a ser, por la gracia de Dios, misión posible. Pero se nos muestra también como una tarea inacabada. Inacabada y en un sentido inacabable. Porque esta misión de la Iglesia, esta misión que la Iglesia recibió es la misión permanente de la Iglesia. Y quisiera en esta mañana hacer algunas observaciones, un poco como conclusión de nuestros pensamientos
en conexión con este libro de los Hechos y la misión de la Iglesia, acerca de la misión posible de la Iglesia, pero que es misión permanente también. En primer lugar, algo acerca del cumplimiento de las palabras de Jesús. Después, algo acerca específicamente de la tarea permanente de la Iglesia. Insistir, en tercer lugar, en cuál es el contenido que la Iglesia debe proclamar para cumplir esa tarea. Y, por último, alguna idea acerca de cuál podemos esperar que sea la respuesta del mundo al anuncio del Evangelio. En primer lugar, entonces, algo acerca del cumplimiento de las palabras de Jesús. El Señor Jesucristo no pudo ser más claro después de aquella confesión de Pedro en Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús no pudo ser más claro. Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El significado de las puertas, las puertas se concebían como el lugar de autoridad. De hecho, es que en la antigüedad los que eran jueces de una cierta ciudad se sentaban a las puertas. Lo vemos en algunos textos del Antiguo Testamento. Ninguna autoridad, la autoridad del Hades, no prevalecerá contra esta edificación de la Iglesia. ¿Y cómo iba eso a suceder? Porque tiene que ver con la misión permanente de la Iglesia. ¿Cómo iba a suceder? Bueno, iba a suceder específicamente de acuerdo a su enseñanza. El Señor Jesucristo ya dejó claro, en conexión con una de las parábolas que enseñó, en Lucas 24:14 y en adelante, que se iba a producir en esa predicación del Evangelio, a medida que esa iglesia iba siendo edificada, se iba a producir algo inesperado. Y ese algo inesperado es lo que se vino produciendo ya durante su ministerio, que los judíos rechazaban esa palabra de esperanza. Y sin embargo, incluso ya durante su ministerio encontramos personas de fuera de Israel, como el centurión o como la mujer sirofenicia, de los cuales dice Jesús palabras semejantes a ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y se iba a producir esta cosa inesperada, asombrosa, porque él había establecido, de hecho, que iba a ser así. En conexión con esa parábola de Lucas 20, dice el Señor en el versículo 15, cuando matan al hijo y para quedarse la heredad, los labradores malvados, digamos, la pregunta se suscita, ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores. Bueno, ya. Pero algo más, y ese algo es algo que los judíos no podían asumir, y dará su viña a otros. Cuando ellos lo oyeron, dijeron, nunca suceda tal cosa. Y a lo largo del libro de los Hechos es evidente el rechazo del Hijo de Cristo por los judíos. Así por la recepción contra todo lo que se podía esperar. Viniendo además ese mensaje de mensajeros judíos que no necesariamente eran grandemente apreciados por los gentiles. Que el Evangelio creciera del modo que creció entre los gentiles. El apóstol Pablo ahí al final de Hechos lo dice. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Esto no significa que Dios abandonó completamente a los judíos, al pueblo judío. Ciertamente, como el apóstol escribió a la iglesia en Roma, se produjo un endurecimiento, pero solo en parte. Ahí en Romanos 11:25, hermanos, para que no seáis sabios en vuestro propio parecer. No quiero que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, aquellos que, digamos, normalmente debían haber recibido ese mensaje del Mesías, tienen el corazón endurecido, no lo están recibiendo. Pero
solo en parte, no todos. Hay algunos, hay bastantes, que lo recibieron también, aunque no, como los gentiles. Porque Pablo antes, en el versículo 23 de Romanos 11, ha dicho: y ellos también, refiriéndose a los judíos, y ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. Durante un tiempo parece que están fuera del olivo, fuera del árbol, fuera de aquel árbol que significa el pueblo de Dios. Pero eso no es que vaya a suceder permanentemente ni con todos. Pero en el libro de los Hechos vemos esa realidad. Los judíos rechazan mayormente. Los gentiles, sorprendentemente, en grandes números, reciben el mensaje. Un escritor, y la verdad no tengo forma de corroborar esa información, un escritor de hace años, afirmó que hacia el final del primer siglo, mejor dicho, hacia el final de la historia de la misión como la tenemos en las Escrituras, posible que hubiera más de 500.000 de cristianos en el orbe del mundo mediterráneo, del Imperio Romano. Bueno, yo no sé si fueron 500.000 o fueron muchos más o algunos menos, pero la realidad es que la impresión que recibimos del libro de los Hechos es esa, que los gentiles en grandes números recibían, por la gracia de Dios, el mensaje. Y es que estas cosas sucedieron no solo de acuerdo a la enseñanza de Jesús, sino de acuerdo a su promesa específica. Y para eso es que tenemos que fijarnos por unos momentos en el discurso del Monte de los Olivos. Ese es un discurso que creo que la gente se ha complicado mucho para entenderlo, no todos, no soy el único que lo entiende, por si acaso no me arrogo esa suposición. Pero a veces se hacen muchas complicaciones, y las complicaciones se hacen porque nos olvidamos para quién es ese discurso. El discurso del Monte de los Olivos, que encontramos en varios lugares en los Evangelios, en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Ese es un discurso que se da a los discípulos de Jesús en aquel tiempo en respuesta a una pregunta específica. ¿Cuándo pasarán estas cosas?, le dicen. ¿Cuándo pasarán? ¿Cuándo será el final o la plenitud, el final de la edad? ¿Cuándo será? Y Jesús contesta a los discípulos y a la pregunta de los discípulos. Y les contesta a los discípulos porque los discípulos van a tener en sus manos esa tarea que Él les ha ido dando y que finalmente les va a dar al final del Evangelio, y se van a encontrar con situaciones que para ellos van a ser no solo muy difíciles en sí, pero difíciles de entender. Se van a encontrar con la situación de que miembros de una misma familia van a traicionarse entre sí. Y eso es lo que sucedió al principio. Aquellos judíos que se convertían, que eran convertidos a la fe en Jesús como el Salvador, se encontraban muchos de ellos con que sus propias familias los acusaban, los desheredaban, los perseguían, porque se habían apartado del camino de Moisés, según ellos pensaban. Y eran llevados ante las sinagogas. A veces cuando se aplican estas cosas a la actualidad o al futuro, o más que aplicar, se dice que son para el futuro. Bueno, nadie es llevado hoy en día ante las sinagogas a ser juzgado, a ser castigado. No sucede, no es así. Esas palabras son dadas para los discípulos, para que ellos tuvieran fortaleza para la realización de la misión. Ya en el capítulo 10, cuando leemos de ese envío de los 12 a proclamar el Evangelio, ya el Señor Jesús a ellos les dice: de cierto os digo que de ningún modo acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y aquí en el capítulo 24 de Mateo encontramos lo mismo en los versículos 14
y 34. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, es decir, en todo el oikumene, en todo el orbe habitado, en todo el orbe conocido del mundo. No está hablando ahí de la China o de África del Sur, está hablando de ese mundo conocido. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, a los etnés, es decir, a las etnias, a los gentiles. Y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? No el fin de la historia, no el fin del mundo. Vendrá el fin de una época determinada. Se culminará una época determinada, como el Señor Jesucristo empieza después a describir y hace una descripción bastante precisa. Hace una descripción precisa de cómo iba a ser la invasión romana, la lucha por Jerusalén, la captura de Jerusalén y la destrucción del templo. Y algunas de las cosas que iban a suceder en conexión con ello, como el hecho que se levantaban diferentes Cristos. Y Josefo nos habla, el historiador judío nos habla de eso, cómo se levantaban personas que decían, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, seguidme, y algunos les seguían y después venían los romanos y los hacían papilla, porque no eran el Mesías. O cómo se produjeron terremotos y temblores y cómo se produjeron guerras, revoluciones. Y todo ello sucedió mientras se acercaba aquel día del final de la época judía. Y es que es así, hay una referencia en esos versículos. Si miráis por un momento en Mateo 24, 14, podemos ver que hay una referencia muy específica que el Señor Jesucristo hace acerca del alcance de la predicación. Como hemos mencionado, esa predicación, ese evangelio se habrá predicado en todo el mundo conocido, en todo el mundo civilizado, en el oikumene. Hay una referencia al propósito de esa predicación, para testimonio a las etnias, a los gentiles, a las distintas razas, naciones, etc. Y hay dos referencias al aspecto temporal de la predicación, ¿qué y cuándo? Dice que entonces vendrá el fin, en el versículo 14 leemos, pero de nuevo, el fin ahí no es una palabra que se refiere al final de todo, el final de la historia, y aquí se termina todo, no. Es una palabra de la cual tenemos la idea de completar algo que llega a su plenitud. Y ya está. Y dice también cuándo. Y el Señor Jesucristo es muy claro en el versículo 34 de Mateo 24. ¿Cuándo iban a suceder todas esas cosas? Dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta generación, la generación de aquellos a quienes Jesús está hablando. Y eso se estima en unos 40 años, más o menos. Y fue exactamente así. El Señor Jesucristo estaba hablando estas cosas allá por el año 30 de nuestra era. Y en el año 70, 40 años después, sucedió el gran desastre. Y se terminó definitivamente y para siempre aquella época judía. Se destruyó el templo. El culto ya no se podía dar más de acuerdo a las instrucciones que Dios había dado. En el Antiguo Testamento Dios había dicho que el culto debía darse en el lugar que Él eligiera y no de acuerdo a las ideas del pueblo. Y Dios dejó sentado para siempre. Esto se acabó. Había judíos que todavía no querían que eso terminara, a pesar de haber muerto y resucitado el Mesías, a pesar de haber puesto el fin a los sacrificios, a pesar de que, como leemos en la carta a los Hebreos, Él con un solo sacrificio hizo perfectos a quienes han creído, a los redimidos, para siempre. Pero aún en la iglesia misma había quienes no acababan de asumir eso. Y, ¿qué decir
de aquellos que rechazaban el mensaje del Evangelio, seguían con los sacrificios, seguían rechazando aquel sacrificio que era suficiente, seguían con esa obstinación, pero llegaron los romanos, eliminaron el templo y ahí se acabó. Ya no hay más la posibilidad de seguir con todo aquello. Esa época, para facilitar las cosas, digamos, la época del Antiguo Testamento, ya ha llegado a su fin, a su plenitud. Y eso sucedió exactamente como el Señor Jesucristo dijo. Y cuando el Señor Jesucristo dijo. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe cosas que de otra manera serían incomprensibles. Y el Señor Jesucristo dijo cosas que parecería que no hubieran sucedido. Porque si el Señor Jesucristo dijo que todas esas cosas sucederían dentro de una generación y todavía estamos esperando, pues ¿qué pasó ahí? ¿Se equivocó? No, pero el Señor Jesucristo fue muy concreto. Palabras para animar a los discípulos. Mira, tenéis una tarea delante vuestro que es mayúscula. Y vais a tener una oposición como nunca os podríais haber imaginado. Pero lo haréis. Esa tarea de predicar el Evangelio en todo el orbe conocido, en todo el mundo conocido, en todo el mundo civilizado, lo vais a hacer. Vais a poder hacerlo. Por la gracia de Dios, por mi espíritu. Es por eso que Pablo, de nuevo, puede escribir cosas como esta, a causa de la esperanza, en Colosenses 1, 5 y 6 y 23, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual habéis oído en la palabra de verdad del Evangelio que ha llegado a vosotros y así como está llevando fruto y creciendo en todo el mundo, en todo el orden de las cosas, en todo el cosmos. Lo mismo sucede también entre vosotros, desde el día en que oísteis y comprendisteis de verdad la gracia de Dios, y después escribe acerca de ese evangelio que es predicado a toda la creación, a toda criatura. Y de esto dieron testimonio los autores antiguos de la Iglesia. Pasa que a veces nos olvidamos de eso y queremos ver estas cosas, algunos quieren ver estas cosas solo para el futuro y que tenemos que esperar. No, pero los autores antiguos de la Iglesia dieron testimonio de esto. Lo hemos leído ya, pero voy a leer de nuevo parte de ello. Justino Mártir, en el siglo II después de Cristo. No hay una sola raza de seres humanos, bárbaros, griegos o como quieras llamarlos, nómadas o vagabundos o pastores, que viven en tiendas en las que no se ofrecen oraciones en el nombre de Jesús el crucificado. Justino no está hablando de los chinos, ni sabían que habían chinos. Está hablando del mundo conocido por ellos. Está diciendo, no hay lugar. En todas las etnias, en todos los grupos humanos, se ofrecen oraciones en nombre de Jesús. O Tertuliano, uno de los teólogos de la antigüedad, la Iglesia. Nosotros los cristianos, nosotros no somos más que de ayer. Es decir, empezamos hace 3 días, dice, ¿no? Sin embargo, hemos llenado todos los lugares que frecuentáis, ciudades, casas de huéspedes, aldeas, municipios, mercados, el campamento militar mismo, las tribus, los consejos municipales, el palacio, el senado y el foro. Todo lo que os hemos dejado son vuestros templos. Ahí podéis ir a vuestros templos. Pero todo lo demás lo hemos invadido con nuestro mensaje. Y alguien podría decir, bueno, a ver, un momento, vale, muy bien. De acuerdo. ¿Pero qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros estamos un poco más allá del año 70, después del nacimiento de Jesús, creo. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros y con la tarea de la Iglesia hoy? ¿Qué tiene que ver? Bueno, Jesús hizo una promesa. Y esa promesa es que ese evangelio sería predicado en todo el orbe conocido. Y lo fue. Y Jesús dio otra instrucción y le dijo a los discípulos también, y en las escrituras del Nuevo Testamento en general lo encontramos, que ese evangelio tiene que ir a todo lugar. Y está yendo y terminará por ir.
Llegará un momento en que sucederá aquello que vieron los profetas y de lo que hemos leído en Isaías, que habrá una transformación radical en este mundo, no por causa de la acción social del hombre o la Agenda 2030, que es un desastre, sino por causa del Evangelio de Jesucristo. Llegará un momento en que esa predicación y recepción del Evangelio será tal que se podrá decir, como dijo el profeta, el desierto se ha convertido en algo verde. Amén. El conocimiento del Señor cubre la tierra como las aguas cubren el mar. Será así. Y esa es nuestra confianza y nuestra seguridad. En segundo lugar, algo acerca de la tarea permanente de la Iglesia, algunas ideas necesarias a medida que vamos realizando esta tarea, porque Hechos 29, que no existe, todavía se está escribiendo. Y hay algunas ideas que tenemos que afirmar en base a lo que Jesús dijo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo o hasta el fin de los tiempos. Y hay algunas cosas que surgen de ahí. La primera es que hasta el final Cristo estará presente en y con la Iglesia. No va a haber un momento en la historia de este mundo, hasta el final de esa historia, en que Cristo no esté presente en y con la Iglesia. Un autor escribió lo siguiente: sabiendo que Jesús siempre está con nosotros, no debería haber ningún lugar en este mundo al que tengamos miedo de ir, no en la realización de esa tarea. Si Él estuviera de pie junto a nosotros y dijera: ven conmigo, iríamos a donde Él nos llevara. ¿No es cierto? Alguno de nosotros, si hemos creído en Él, tuviéramos a Jesús aquí al lado y Jesús nos dijera: ven conmigo, aún a caminar sobre las aguas, como Pedro, ven conmigo. Le diríamos: no, hoy no, mañana. No, claro que no. Pero sigue el autor: sin embargo, como no podemos verlo, no siempre vivimos como si Él estuviera con nosotros. Pero esta es su promesa. Si la rompiera, sería la primera que rompe, porque Jesús no sabe cómo dejar de cumplir su palabra. Él no está simplemente presente en nuestros corazones, en nuestra conciencia o en nuestros recuerdos. Él está realmente presente, Él está siempre con nosotros. Por su Espíritu, Él está siempre con nosotros. En cuanto a su humanidad, está en algún lugar desconocido para nosotros, a la diestra de Dios, en el gobierno del universo. Pero en su divinidad está presente siempre con nosotros por su Espíritu. Amén. Además, hasta el final, la Iglesia de Cristo estará presente en el mundo. No habrá tiempo alguno antes del final de la historia en que la Iglesia esté ausente de este mundo. No hay tal cosa como que la Iglesia se va y el mundo se queda, no. La Iglesia estará presente siempre en este mundo. Dios tendrá siempre un testimonio de sí mismo en este mundo. Aun si es un remanente de fe, como era en el Antiguo Testamento y se le dijo a Elías, como escribe Pablo a los romanos, siempre habrá quienes abracen el Evangelio en este mundo, porque ese abrazo del Evangelio es la única forma en que otros puedan también llegar a conocer la verdad. También recordar y recordarnos a nosotros mismos que hasta el final tendrá lugar la predicación del Evangelio y la administración de las ordenanzas. Va a tener lugar, va a ser así. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios,
se refiere a que en Efesios 4 nos dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto va a continuar así hasta el final. Amén. Cuando miramos al futuro no debemos hacerlo con una idea pesimista de que nos espera un tiempo de gran apostasía, de deserción, que la gente no va a saber qué cree. No, 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 no. Hasta el final el Evangelio va a progresar y hasta el final habrá aquellos pastores y maestros encargados de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Amén. La tercera afirmación que tenemos que hacer, recordando las cosas que hemos visto, es acerca del anuncio de la persona de Jesús. De nuevo, hermanos, hermanas, ¿qué es lo que la Iglesia tiene que proclamar? ¿Cuál es el testimonio de la Iglesia? El testimonio de la Iglesia es lo que Lucas escribió a Teófilo. En el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El testimonio de la Iglesia no es qué es lo que Jesús hizo conmigo. El testimonio de la Iglesia es quién es Jesús y qué hizo Jesús. Amén. Por supuesto que el Señor ha hecho algo conmigo, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es quién es Jesús, qué hizo Jesús y qué significa lo que Jesús hizo. No se trata de los siervos, no se trata de los discípulos, se trata de Jesús. En una ocasión en la que mi esposa, bueno, no recuerdo el detalle, pero era en la ocasión del funeral de mi padre. Ahí en el tanatorio mi esposa estaba intentando explicar a uno de los familiares el Evangelio. Y ella, buena reformada, pues estaba intentando explicar el Evangelio en las líneas de lo que he dicho. Era un hermano con toda su buena fe, que estaba allí, ¿no?, en la conversación. Dijo, no, pero es que el Evangelio no es una doctrina, el Evangelio es una vida. Nada más lejos de la realidad. El Evangelio no es una vida. Hay una vida que debe ser producto del Evangelio y que por la gracia de Dios lo es en mayor o menor medida en cada uno de los cristianos, pero el Evangelio es una doctrina, es una fe, es un contenido acerca de Jesús de Nazaret. Cuando Pablo escribe a los Corintios, el Evangelio que os prediqué y que recibisteis, y en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si lo retenéis como yo os he predicado, de otro modo creísteis en vano. En primer lugar os he enseñado lo que Jesús hizo por mí. No. En primer lugar, como lo más importante, como lo central, os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahora sí, porque es así, hay una vida. Pero el Evangelio es un contenido, una doctrina. La Iglesia tiene que predicar eso. Amén. No lo que me pasó a mí, cómo yo me siento, o qué feliz soy. El Evangelio es un contenido acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y por último, la respuesta al anuncio del Evangelio, recordarnos algo de la respuesta al anuncio del Evangelio. Está ahí, ¿no?, en el final de los Hechos. Está ahí y estará ahí siempre. Algunos, versículo 24 de Hechos 28, algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Algunos recibían el Evangelio, otros no. Pero
a diferencia de otras tareas inacabables que nos podemos encontrar en la vida, se nos da en conexión con la misión de la Iglesia y en conexión con la respuesta de la gente al anuncio del Evangelio, se nos da la seguridad de éxito total. Y ahora ya sí que alguno desconecta y dice, no, pues, no es así, ¿no? Sí, sí. Se nos da una seguridad de éxito total. Nuestra confesión de fe, en su capítulo 25 de la Iglesia, nos recuerda lo siguiente. A esta Iglesia universal visible, Cristo le ha dado el ministerio, los oráculos y las ordenanzas de Dios para la reunión y perfección de los santos en esta vida hasta el fin del mundo. Y por si acaso, cuando la confesión se refiere a que Dios ha dado el ministerio, ¿no? Los ministros, los oráculos, es decir, los escritos y las ordenanzas, los sacramentos de Dios, cuando dice para la reunión, lo leemos nosotros en nuestro idioma de hoy y pensamos que es para esto, ¿no? Para reunirnos el domingo. No, no, no. La reunión quiere decir, la confesión está refiriéndose ahí al hecho de la reunión de los santos, del llamado de los santos, de la convocación de los santos, de reunir a los elegidos de Dios, evangelismo. Y dice, para la reunión y perfección de los santos, la edificación, en esta vida hasta el fin del mundo. Y por su presencia y espíritu, según su promesa, y lo que viene es la garantía de éxito total. Los hace eficaces para ello. Hace eficaces para esa reunión de los santos, evangelismo, para esa perfección de los santos, edificación. Hace eficaces el ministerio, los oráculos y los sacramentos, las ordenanzas. Él lo hace así. Y es así que para ambas se da la garantía de éxito total. Para la perfección o edificación, ya hemos visto, Cristo ha dado a su Iglesia pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice, hasta todos lleguemos a la estatura. No es para que si por si acaso, no es hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Garantía total en la edificación de los santos, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a la medida de gracia que el Espíritu, que es soberano, da a cada uno. Pero también para la evangelización se nos da la garantía de recepción del mensaje de todos aquellos llamados a la fe por Dios. Todos. Todos los que son llamados a la fe no solo por el mensajero externo, el predicador, el que da testimonio, sino por el mensajero interno, el Espíritu Santo, todos los llamados a la fe por Dios recibirán el Evangelio. Al oír esto, leemos en Hechos 13:48, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban designados o ordenados para la vida eterna. Creyeron. Era el día. Y tenía que suceder. En 18, 9 y 10, entonces el Señor dijo a Pablo de noche, por medio de una visión, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal. Y nosotros continuaríamos normalmente leyendo, porque yo tengo mucha gente que llegará a ser mi pueblo en esta ciudad. Pero eso no es lo que el Señor le dice a Pablo. El Señor le dice a Pablo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ellos no lo saben, pero yo sí. Son esas ovejas que yo tengo que voy a llamar y oirán mi voz en la realización de esa tarea inacabable de la Iglesia. Por si acaso no es el sermón de Google, pero en esa tarea inacabable de la Iglesia, qué importante es acordarnos del cumplimiento de las palabras de Jesús. Yo edificaré mi iglesia. Él lo hará. Él lo hará. Y así como el mensaje se extendió por todo el mundo conocido entonces y la gente lo recibió a millares,
Así el mensaje continuará extendiéndose por todo el orbe y la gente creerá y lo recibirá a millares, no a 2 o 3. Qué importante es que nos acordemos de que esa tarea permanente de la Iglesia podemos contar con la presencia de Cristo en y con la Iglesia para siempre. Amén. Para siempre. Podemos contar con la presencia de la Iglesia en el mundo para siempre. No va a llegar una época en que Dios retire la Iglesia y deje al mundo sucumbir. No va a ser así. Y podemos contar con que hasta el final el Evangelio será predicado y las ordenanzas serán administradas. La gente podrá ver, no solo oír, pero ver la presencia de Jesús en el mundo. Qué importante es acordar que el mensaje que la Iglesia tiene que proclamar es lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. ¿Quién es y qué hizo Jesús? No unos sentimientos, una felicidad. ¿Qué es y qué hizo Jesús? ¿Quién es y qué hizo Jesús? Y por último, que la respuesta de las gentes a ese mensaje tenemos la absoluta seguridad de éxito, porque todos aquellos ordenados para vida eterna creerán. Amén. Ni uno se perderá, ni una oveja se perderá. Las que ya saben que son ovejas y las que todavía están perdidas por ahí. Oremos. Oh Señor, danos ánimo y danos sabiduría para seguir adelante en esta tarea grandiosa e inacabada de la Iglesia. Y haznos útiles, Señor. Ayúdanos a que nos equipemos bien, que usemos toda la oportunidad para equiparnos, para poder dar una respuesta coherente de la esperanza que está en nosotros. ¿Por qué tenemos esperanza? No es por lo que hemos sentido o experimentado, es porque Jesús es quien dijo ser e hizo lo que dijo que iba a hacer. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ese Jesucristo. Señor, guíanos para que en la realización de la tarea lo hagamos con gracia y hablemos a quienes están a nuestro alrededor con gracia en el corazón, no como jueces, sino como quienes, como ellos también hemos necesitado y necesitamos esa misericordia de Dios, ese sacrificio todo suficiente del Señor Jesucristo en favor de pecadores como nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y terminamos cantando las palabras del himno 677. 677.